J.R.R. Tolkien, de la Comunidad del Anillo a la Tierra Media, 1892 a 1973. John Ronald Reuel Tolkien nació el 3 de enero de 1892 en una población sudafricana llamada Bloemfontein. Su padre, el trabajador bancario Arthur Reuel Tolkien, era un ciudadano británico que había decidido marcharse a probar fortuna en Sudáfrica a finales del siglo XVIII. Allí se casó con Mabel Suffield, mujer que también nacionalidad británica, en el año 1895, cuando el pequeño Ronald, como así lo conocían en su familia, contaba con 3 años de edad. Se trasladó con su madre de nuevo al Reino Unido por motivos de salud. Su padre, que permaneció trabajando en el país africano, falleció pronto en el año 1896, al igual que su madre, quien murió en 1904 a causa de un coma diabético. El joven Tolkien sintió inclinación por el estudio del lenguaje, el folclore y la mitología. Acostumbrado a crear desde niño idiomas propios que compartía con sus primos y su hermano menor, Hilary Arthur, quien había nacido en el año 1894, recibido en educación católica en la King's Edward Schools y en la Cyril Phillips Grammar Schools. Tras la muerte de Mabel, Ronald y Hilary crecieron con su tía Beatriz en Duchess Road, en donde conoció a Edith Bratt, con quien se casó en el mes de marzo de 1916 de los años 70. El principio de esta obra se inicia con el libro de las historias perdidas. En el año 1917 nació su primer hijo, al que le llamó John. 2 años después trabajó como profesor freelance en la Universidad de Oxford. Más tarde se trasladó a Leeds, en donde impartió clases de lengua inglesa. En 1920 nació Michael, su segundo hijo. Posteriormente vendrían Christopher, nacido en 1924, y Priscilla, su única hija, que nació en el año 1929. En el año 1925, Tolkien había regresado a la Universidad de Oxford, en donde conoció a C.S. Lewis, uno de sus mejores amigos y confidentes literarios. Ambos con Owen Barfield o Charles Williams formaron el grupo The Inklings, que mantenía animadas tertulias en un pub llamado Beer and Baby. Lewis, con quien compartió sus aficiones a los mitos y leyendas, especialmente los relativos a la época medieval, también se convirtió en un afamado escritor con sus célebres Las Crónicas de Narnia. Tolkien, como la Primera Guerra Mundial, inspiró en El Señor de los Anillos. El horror de la guerra se cobraría con la vida de todos sus amigos, excepto uno. Él fue afortunado. Una enfermedad contraída en las trincheras lo llevó primero al hospital y luego de regreso a Inglaterra. Dimitra Fimi, académica de la Universidad Metropolitana de Cardiff, experta en Tolkien, recuerda que el escritor rechazaba las interpretaciones que atribuían a su obra a lo ocurrido en Europa entre 1914 y 1918. Los grandes incidentes distópicos de la época influenciaron a Tolkien en su obra. El poder más alejado del bien o el mal representa el anillo de quien lo posea. El anillo representa al Señor Oscuro, Sauron, un mal que se convirtió en el lugarteniente del primer Señor Oscuro. Sauron representa el poder totalitario, el poder absoluto. La Primera Guerra Mundial vio el nacimiento del tanque y el perfeccionamiento de la ametralladora y el lanzallamas. Tolkien tuvo que haber sido testigo presencial del poder devastador de estas máquinas. Aquel lanzallamas representaba a los dragones que guiaban a Morgoth. Frodo Bolsón, el protagonista del Señor de los Anillos, perdió a sus padres cuando era niño. Drogo Bolsón y Primula Brandigamo se ahogaron al salir en su barca, e inicialmente Frodo se fue a vivir con la familia de su madre. Cuando cumplió 21 años, Bilbo Bolsón, su tío, lo nombró su heredero. John Ronald Reuel Tolkien también quedó huérfano a los 12 años, cuando murió su madre, 9 años después de que hubiera fallecido también su padre. Los hermanos Tolkien también pasaron a estar
bajo la tutela del tío Francis Morgan, sacerdote católico del lugar. La leyenda del rey Arturo, una historia que puede considerarse lo más parecido a una mitología que pueden tener los ingleses. Hay unas cuantas influencias del ciclo artúrico en El Señor de los Anillos, pero quizás la más clara sea la de Merlín, el mago asesor de Arturo, en Gandalf, aunque también es verdad que figuras como la de Merlín son comunes en la mitología celta y sus druidas. Gandalf, el mago blanco, representa a los intelectuales de la época y traían el progreso o la destrucción de su comarca, el pueblo. El editor de Tolkien sacó a la luz a Sir Gawain, el Caballero Verde, en 1925, un texto anónimo del siglo XIV ambientado en la corte de Camelot. En los años 30 publicó diferentes estudios críticos como Beowulf 1936 o El Hobbit de 1937. Se proyectó como un cuento escrito para sus hijos. Esta historia se engrandeció con su desarrollo en el posterior El Señor de los Anillos, publicados en 1954, La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres, dos libros con tanta influencia del catolicismo de las mitologías nórdicas. En 1955 apareció El Retorno del Rey, esta obra magna, situada en un mundo mitológico, épico y fantástico, basada en la clásica confluencia entre el bien y el mal. Se convirtió en un éxito literario y en un objeto de culto sin precedentes. Fue llevada al cine por Peter Jackson. Desde pequeño me ha fascinado el lenguaje. He inventado uno propio. ¿Cómo? ¿Has inventado una lengua entera? Sí, he ideado historias, leyendas. Cuéntame una historia, en la lengua que quieras. Habla de viajes. Los viajes que emprendemos para ponernos a prueba. Habla de aventuras. Formemos un grupo, una hermandad. Cambiaremos el mundo con el poder del arte. La música, la poesía. ¿Y qué hará Tolkien? Quiero escribir algo. Habla de la magia más poderosa que nadie haya sentido jamás. Habla de lo que significa amar y ser amado. ¡Guerra! ¡Inglaterra está en guerra! En cuanto al modo en que maneja el ritmo del lenguaje, he de decirle, señor Tolkien, que nunca había visto nada igual. Esto es algo más que una simple amistad. Es una alianza. Es una alianza invencible. Una comunidad.